Estudios Bíblicos Online. Bueno, queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre el libro de Gustave Le Bon, La psicología de las masas. Pero antes quiero tocar este punto. Dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Proverbios 25-28. La palabra del Señor nos invita a que tengamos un dominio propio. Vamos a ir viendo versículos más adelante que nos hablan del dominio propio. La palabra del Señor y todo en sí, el mensaje de Jesucristo, que nuestro Salvador, nos da libertad. Nos da fuerza encima del pecado, ¿no? Porque sabemos que el pecado es un control. Aquí estamos viendo una persona que está fumando, ¿no? Y que no tiene control de su vida. Pero con el amado Espíritu Santo podemos vencer cualquier pecado y cualquier adicción, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender. El camino de Satanás es un camino de control, es un camino de dominación, es un camino de programación mental, ¿no? Pero el camino de nuestro Señor Jesucristo no es una programación mental, más bien es al contrario, es una libertad de pensamiento. Entonces, una persona que no tiene dominio propio, una persona que no tiene el amado Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Queridos hermanos, estamos viviendo actualmente en una sociedad que no sabe dominarse, no puede dominarse. Es más, ha sido estudiado para que no se domine, ¿no? Para que no se domine en sí mismo, para que la gente no tenga libre albedrío. A eso me refiero, ¿no? Para que no tenga libre albedrío, no tenga libertad de pensamiento. Estoy hablando desde el punto de vista, por supuesto, espiritual, que tiene que ver mucho con el pensamiento. Gálatas 5:16 nos dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. El Espíritu, ahí está con una E grande, está hablando del amado Espíritu Santo, nos va a dar libertad sobre el pecado. Nos va a dar libertad. El pecado tiene poder, sabemos. La naturaleza adámica, lo que le llama la palabra del Señor, ¿no? Pero para vencer ese pecado es necesario otro poder superior. Y ese poder es del amado Espíritu Santo. Es por eso que la religión no es la solución para el hombre, sino es la llenura del Espíritu Santo, el bautizo en fuego del Espíritu Santo. Entonces aquí Gálatas 5:16 muy claramente dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Esto es muy importante entender, porque hoy en día ya el pecado está en el mundo muy fuerte, por decirlo así. Y bueno, además están motivando a la gente para que tenga un descontrol. Y esto lo vamos a ver en el estudio de hoy de Gustave Le Bon. Bueno, vamos a ir viendo las imágenes y vamos a ir también hablando de este libro y vamos a ir tocando algunos puntos que tienen que ver demasiado con la psicología de las masas, ¿no? Es por eso que además quiero recalcar y señalar que, como les decía, los falsos maestros y los falsos profetas usan mucho la psicología de las masas, la manipulación. En estas iglesias no enseñan la Biblia, persuaden con un mensaje de una interpretación privada. Y por supuesto que eso es muy peligroso. La persuasión en las masas ha sido estudiado ya desde la psicología colectiva, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo. Y ahora vamos a ver a Gustave Le Bon. Este libro que es antiguo, pero es muy importante estudiarlo. Bueno, ahí estamos viendo a Gustave Le Bon, el libro Psicología de las Masas. Yo te pediría, querido hermano, que vayas apuntando también los cuadros que irán saliendo para ir definiendo, por ejemplo, van a aparecer diferentes definiciones. Pero este libro, por ejemplo, estudia las características generales de las masas,
la ley psicológica de su unidad mental, ideas de razonamiento e imaginación de las masas, formas religiosas que revisten todas las convicciones de las masas. Miren, como un punto de estudio está las formas religiosas que revisten todas las convicciones de las masas. También hay los conductores de las masas y sus medios de persuasión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la primera parte habla de la introducción. En la introducción habla la era de las masas. Dice, hace apenas un siglo, la política tradicional de los estados y las rivalidades de los príncipes constituían los factores más importantes de los acontecimientos. La opinión de las masas no contaba casi nunca. Es muy importante, porque este libro, además, el autor dice que las masas, para él, y en el estudio de la psicología de las masas, dice, las masas siempre son intelectualmente inferiores, ¿no? Son intelectualmente inferiores y bueno, no hay que sacar, el autor dice, hay que sacar revancha de eso, hay que sacar una ventaja de eso, hay que estudiar a estas masas, porque son primeramente inferiores intelectualmente, ¿no? Entonces hay que acomodarse así, hay que dejarlos que sean inferiormente intelectuales. Es así como se maneja y se manipula a las masas, ¿no? Justamente este método se usa en estas iglesias que hablan falsas doctrinas, porque atacan a las emociones de las personas y no les enseñan la palabra del Señor, ¿no? Entonces esto es muy importante, ese manejo y ese manipuleo. Esto es muy importante. Miren, lo voy a volver a repetir, dice, hace apenas un siglo, la política tradicional de los estados y las rivalidades de los príncipes constituían los factores más importantes de los acontecimientos. La opinión de las masas no contaba casi nunca. Claro que esto está hablando desde un punto de vista de la política tradicional, sí, pero está hablando de argumentos más que todo que se estudian en el ámbito de la psicología social. Esta psicología social implementada también en estas iglesias o en estas mega iglesias, ¿no? Esto es muy importante entenderlo. Sin embargo, como ya también hemos ido viendo, el amado Espíritu Santo te da libertad de pensamiento. No te va a ofrecer el cristianismo, ni Jesucristo te ha ofrecido persuadir a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Haciendo un análisis, si quiere llamárselo así, científico, sí, por supuesto, porque Michel Foucault habló del poder pastoral. Quiero decirles que los príncipes constituyen los factores más importantes de los acontecimientos. La opinión de las masas no contaba casi nunca. Hoy en día estamos viendo que hay sus príncipes, o en estas iglesias se ve que hay un rey. Y este rey es el que gobierna, ¿no? Este príncipe es el que gobierna. De él es el que importa su punto de vista. De lo que importa es el pensamiento de él, ¿no? Entonces las iglesias se han constituido las mega iglesias que hablan de prosperidad, las falsas doctrinas, se han constituido que tienen un rey y tienen príncipes. Y lo más importante es lo que ellos digan, ¿no? Entonces, esa es así la forma de manipuleo que Gustave Le Bon habla en diferentes sociedades, y en este caso también habló, como les dije, en el campo religioso. Además dice, la voz de las masas se ha convertido en dicta a los reyes. Vamos a volver a esta parte. No es ya en los consejos de los príncipes, sino en el alma de las masas donde se preparan los destinos de las naciones. Muy claro. Voy a volver a repetir todo lo que dice el libro. Dice, la voz de las masas se ha convertido en preponderante. Dicta a los reyes su conducta. No es ya en los consejos de los príncipes, sino en el alma de las masas donde se preparan los destinos de las naciones, ¿no? Está haciendo un análisis de las naciones, por supuesto, pero aquí dice que las masas tienen fuerza.
A las masas hay que saber manipularlas y persuadirlas, ¿no? O sea, lo vuelvo a leer, la voz de las masas se ha convertido en preponderante, dicta a los reyes su conducta, no es ya o sea, está diciendo que los reyes tienen que saber persuadir, tienen que saber manejar a las masas, tienen que saber dirigir, persuadir, porque las masas tienen fuerza, pero el rey debe persuadir, debe manejar. Y además dice, no es ya en los consejos de los príncipes, sino en el alma de las masas, donde se preparan los destinos de las naciones. Hay que trabajar en el alma de las masas. Hay que persuadir en el alma de las masas, porque hay que manipular, ¿no? Entonces aquí es muy claro lo que dice Gustave Le Bon. Además dice, en ese sentido que las masas tienen fuerza y hay que persuadirlas, hay que manejarlas a tu gusto, dice, hasta ahora el papel más claro desempeñado por las masas ha constituido en las grandes destrucciones de civilizaciones envejecidas. La historia enseña que en el momento en que las fuerzas morales, armazón de una sociedad, han dejado de actuar, la disolución final es efectuada por estas multitudes inconscientes y brutales calificadas justamente de bárbaras. ¿No? O sea, ¿qué nos está diciendo aquí, queridos hermanos? En esta segunda parte dice, hasta ahora el papel más claro desempeñado por las masas ha constituido en las grandes destrucciones de civilizaciones envejecidas. Como las masas tienen fuerza, también han sido si sabes manipular esa masa, puedes destruir esas civilizaciones. Puedes destruir. A la masa hay que quitarle las fuerzas morales, que es el armazón de una sociedad. Si se hace eso, lo que vas a hacer, dice, es hacer una disolución final de estas multitudes que se van a volver en inconscientes y brutales, calificadas justamente de bárbaras. Entonces, cuando una sociedad no tiene valores morales, está simplemente manejada por sus impulsos, el autor lo llama inconscientes y brutales, calificadas justamente de bárbaras. Y una sociedad bárbara, para el autor, brutal, inconsciente, que no tiene valores morales, simplemente es más manipulable. Por supuesto que esto se emplea, por supuesto que se emplea esto en las iglesias que hablan de prosperidad y las que hablan de falsas doctrinas. Eso es muy importante recalcarlo, porque la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces estas personas tienen una personalidad cuando van a la iglesia, pero tienen otra personalidad cuando salen de la iglesia. Entonces eso se llama, por eso les digo que hay ahí una dominación o una programación mental, porque van a darse cuenta, queridos hermanos, que la mayoría de esas personas que van a esas iglesias, primeramente no practican sinceramente algo sincero, no practican los valores morales. Entonces son una cosa en la iglesia, son una cosa en su casa, son una cosa en su trabajo. O sea, han trabajado diferentes personalidades, ¿no? Diferentes, lo que la palabra del Señor le llama hipocresía. Pero en el campo psicológico se puede construir diferentes personalidades, ¿no? Entonces es así como hoy en día se habla desde el punto de vista científico lo que es la programación mental, ¿no? Entonces hay programación mental, por ejemplo, la programación monarca, que sería bueno que lo estudies, hermano, la programación MK Ultra, que es una mezcolanza de diferentes métodos psicológicos con ocultismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar? Es muy importante, por eso, como formas de maquinación de poder y de manipulación de las masas, en este paquete completo a nivel internacional que se está manejando, a nivel internacional, con instituciones supraestatales, el manejo y la manipulación de las masas, en este rompecabezas del nuevo orden mundial me refiero,
tiene mucho que ver estas falsas doctrinas o estos falsos maestros que aglutinan mucha gente que aglutinan, que hacen creer que son salvos a esas personas, pero no lo son, que persuaden con sus palabras, pero no enseñan la palabra del Señor, que buscan multitudes, pero no buscan convencidos de Jesucristo, pero no convertidos. La traducción desde el punto de vista psicológico es que se ha formado diferentes personalidades. Valga la redundancia, en estas personas que van a estas iglesias, se forman diferentes personalidades y es así como se empieza a manejar un ámbito de hipocresía, ¿no? Es por eso que la palabra del Señor en Hechos 1:1 dice que Jesucristo de lo que hacía enseñaba. Pero hoy en día muchos de estas iglesias, bueno, hablan pero no hacen. Hablan pero no hacen. Vamos a sacar una segunda parte para analizar el libro de Gustave Le Bon. Y Dios te bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor esté contigo.